buenas noches con todas y con todos. Y este tema muy interesante sobre el tema de la represión como un concepto fundamental del psicoanálisis. El psicoanálisis ha reproducido en el siglo XIX una nueva concepción sobre el hombre y su relación con el medio, es decir, la relación sujeto-objeto, que deviene de la noción positivista que era generalizada en el mundo científico y por lo cual se había visto permeadas las ciencias sociales de la época. Era un periodo en el que se produjo innovaciones de la ciencia y la tecnología y se dieron hechos como la revolución industrial, innovaciones en las se consolida el positivismo como una filosofía que consiste que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada. A través de los sentidos también se suscitan fenómenos sociales, como el romanticismo, el socialismo de Marx. Además de esto, Freud con su psicoanálisis introdujo la intervención clínica, que lo permitió llegar a plantear una idea mucho más amplia sobre la sexualidad y a introducir varios conceptos que sirvieron de base para la formación y el desarrollo para la teoría psicoanalítica. Entre ellos está la regresión. Freud, 1917. La relación entre lo somático y lo psíquico no se concibe en forma de paralelismo ni de causalidad. Debe comprenderse comparándolo entre la relación existente entre un legado y su mandante. Quiere decir que ciertos síntomas con evidencia corporal pueden tener su origen en procesos emocionales. Permaneciendo constante esta relación existente entre las formulaciones de Freud, puede establecerse la hipótesis de la diferencia entre lo que se aprecia entre ellas puramente verbal. La modificación semántica se designará con la palabra pulsión y en el otro la palabra excitación. Y el representante psíquico se lo denominaría en este primer caso representante representativo y en el segundo pulsión. Es la plancha 375. Tal como lo dice la Asociación Mundial de Psicoanálisis, entonces autoricémonos un retorno a la historia del psicoanálisis, precisamente a lo que apareció en el curso del siglo XX, como un corte. Luego de 20 años la práctica del psicoanálisis, alrededor del año 1920, todo el mundo está de acuerdo en ubicar a esta fecha un giro llamado el análisis de las resistencias, en el que recuerden que Freud recomendaba apurarse de hacer el inventario del inconsciente antes de que éste se vuelva a cerrar. Freud tenía la intención de que la operación a la que se libraba no iba a dejar de ser objeto de investigación inerte, sino que por ser requerido por el psicoanálisis, el inconsciente se volvería inaprehensible. Se puede decir, al menos que por aproximación de los analistas practicantes alrededor de los años 1920, experimentaban un momento de cierre del inconsciente, que ya no era como antes. La palabra clave significa el desciframiento de las formaciones del inconsciente. Analizar era descifrar los sueños, los actos fallidos, los lapsus, a los que Lacan añadió los desórdenes de la rememoración, los caprichos de la asociación, y dijo, hay que añadir lo que conocemos como el síntoma. El principio del placer se denomina según Sigmund Freud como el deseo del ser humano de obtener la gratificación inmediata de las necesidades mediante la obtención del placer y la evitación del displacer. Freud, el padre del psicoanálisis, creía que este principio rige el funcionamiento de la mente y por eso sostenía que el conjunto de actividades
psíquica tiene como finalidad evitar el displacer y procurar el placer. Freud también afirmaba que el displacer va ligado del aumento de las cantidades de excitación y el placer de la disminución de las mismas. En su obra, Más allá del principio del placer, publicada en 1920, Freud señala la conveniencia de distinguir entre displacer y sentimiento de tensión. Pues existen tensiones placenteras, decía él, y el otro gran principio del funcionamiento psíquico es para Freud la propia realidad. Puede ocurrir que un estímulo exterior sea interiorizado, por ejemplo, si ataca o destruye un órgano, entonces se engendra una nueva fuente de excitación continuada y de incremento de tensión. La meta de esta función significa el cese de la alteración del órgano y el displacer que conlleva. El dolor puede ser vencido exclusivamente por la acción de una droga o la influencia de una distracción psíquica. Escritos de Freud sobre la cocaína en 1884-1887, pero el ejemplo del dolor es muy poco transparente para que sirva de algo a nuestro propósito. Tomemos el caso de que un estímulo funcional como el hambre permanece insatisfecho. Entonces se vuelve imperativo. Únicamente la acción de satisfacción puede aplacar. Tenemos así que la condición para la represión es que el motivo de displacer cobre un poder mayor que el placer de la satisfacción. Además, la experiencia psicoanalítica en la neurosis de transferencia nos impone esta conclusión. La represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen. No puede engendrarse antes de que se haya producido una separación nítida entre la actividad consciente y la actividad inconsciente del alma y su esencia. Presente consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Freud, 145-152, Freud generalmente asimila al representante de la función en la descripción de las fases de la represión. Se examina solo el destino del representante representativo hasta que se toma en consideración otro elemento que es el representante psíquico. El quantum de afecto en la medida de que se ha desprendido de la representación y encuentra una expresión adecuada a su cualidad en procesos que percibimos como afectos. Un elemento representativo del representante de la pulsión puede hablarse de un factor cuantitativo o afectivo del mismo. El destino de este elemento afectivo no es menos importante que la represión. En efecto, no tiene otro motivo ni otro fin que la evitación del displacer. De ello resulta que el destino del quantum de efecto del representante es mucho más importante que el de la representación. El concepto de representante representativo define la relación entre lo somático y lo psíquico, como la existente entre la pulsión y sus representantes, la represión y el inconsciente de la plancha. 73-74. Muchísimas gracias.